Tengan buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que es la primera de la semana 19. Recordándoles que, de acuerdo con la calendarización de la universidad, la próxima semana es la semana 20, o sea, la última, la semana del parcial 3. Y tal como la mayoría de ustedes lo han decidido, será en la segunda sesión, el día miércoles 12, 12 de junio, creo, o 10 de junio. Entonces, vamos a continuar con el análisis ya iniciado de las resoluciones sobre el proceso monitorio que han sido compartidas previamente con ustedes en un solo documento. Pero vamos a cambiar un poco la dinámica para hoy. Tenemos 8 personas conectadas. Voy a compartir quiero ver si se puede desde acá. Quiero ver si se permite. um, Quiero ver. Vamos a ver. GIF, chip, screenshot. No, aparentemente no se pueden compartir archivos. Pero bueno, lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, entonces el archivo con el cual vamos a trabajar ahorita, que sería, ok, aquí estamos. Vaya, fíjense bien, voy a pasar ahorita. Esta resolución ya está incluida en las resoluciones que hemos estado estudiando. Entonces, vamos a cambiar un poquito la dinámica y vamos a tomarnos 10 minutos de pausa para leer esta resolución, solamente esta. Y después, entre todos, vamos a hacer algunos comentarios relacionados, insisto, con esta resolución. Entonces, vamos a ir analizando resolución por resolución y luego vamos a hacer algunos comentarios. Entonces, ahorita yo voy a tomar el tiempo para digamos, hacer una pausa en la grabación durante 10 minutos para que ustedes puedan leer esa resolución que acabo de mandar al grupo de WhatsApp. 10 minutos que comienzan ahorita. Bien, habiendo concluido ya los 10 minutos para poder leer esta resolución, vamos a pasar nuestros ojos por ella y vamos a hacer algunos comentarios. Si ustedes tienen alguna pregunta en relación con esta resolución, la pueden hacer ahorita. Tal vez hay algo que no lograron entender y quisieran que se les pudiera explicar. Si no, pues vamos a hacer algunos comentarios. Vaya, fíjense bien, aquí tengo en pantalla la resolución. Se trata de un recurso de apelación que un abogado presentó ante la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Occidente y la presentó porque le declararon inadmisible aquí queda la duda, si es una demanda en un proceso especial ejecutivo o si es una solicitud en un proceso monitorio. Y digo que queda la duda porque en realidad no me parece que el abogado haya sido lo suficientemente claro, ni tampoco lo han sido los tribunales que intervinieron como tales. Porque si se fijan en esta parte inicial, dice, por recibido el oficio número tal, de fecha tal, procedente del juzgado tal, junto con, y aquí lo he marcado yo, proceso monitorio especial ejecutivo de ejecución de obligación de dar no dinerarias. O sea, un nombre un poco raro, ¿no?
proceso monitorio especial ejecutivo de ejecución de obligación de dar no dineraria. Entonces, la prevención, por cierto, que se le hizo a este abogado es que aclarara por qué razón incoaba o pretendía iniciar ese tipo de proceso. Aparentemente, del escrito inicial, así le voy a llamar, escrito inicial, porque no me queda claro si es una demanda o una solicitud. Demanda en un proceso especial ejecutivo o solicitud en un proceso monitorio. Lo cierto es que más adelante la Cámara insiste en que es un proceso monitorio el que se inició, pero como les repito, a mí me queda la duda en cuanto a eso. Pero, ¿cuál es la historia? A ver, ¿alguno de ustedes en sus propias palabras me podría decir cuál es la historia detrás de este caso, de este proceso? Buenos días, licenciado. Bien, Jackson. Bueno, según lo que entendí, era de que la parte que estaba demandando estaba exigiendo de que se le entregara el terreno, ¿no? Pero lo estaba haciendo por medio de una obligación de hacer. Pero en la escritura pública aparecía. Dejé de escuchar, no sé qué pasó allí. Hola, no sé si solo fui yo, pero dejé de escuchar, Jackson. Bueno, quizás Jackson perdió conexión. ¿Me confirman los demás que me pueden escuchar a mí? Hola. Chile. Ok, ok, gracias, Lisbeth. Bien, vamos a ver si Jackson logra recuperar la conexión. Y efectivamente, el caso nace, digámoslo así, de una venta con pacto de retroventa, en la cual eh, aparentemente, fíjense bien, hubo un préstamo de dinero, pero por muchos años los notarios y los acreedores particulares porque los bancos no, los bancos otorgaban préstamos con hipoteca, pero los acreedores particulares por muchos años utilizaron como forma para garantizar el préstamo la venta con pacto de retroventa. Entonces, eso fue lo que sucedió en este caso. Un señor le prestó dinero a una señora y la señora, pues ojalá que de manera consciente y voluntaria haya firmado, pero le firmó una venta con pacto de retroventa. Obviamente, cuando no pagó la obligación, viene el acreedor y como nuevo dueño que era del inmueble, le exige o le requiere, y repito, aquí no sabemos si mediante una demanda o mediante una solicitud para un proceso monitorio o una demanda en un ejecutivo, pero le exige o le requiere la entrega material, que le devuelva, o no que le devuelva, porque no creo que se la haya entregado antes como para que se la devuelva, pero sí que le entregue materialmente. Entonces, en una, a mi juicio, interpretación un poco mal pensada, el tribunal de primera instancia, expone en su decisión que hay una confusión, según el juez, en el abogado, ya que una obligación de dar y una obligación de hacer son diferentes. Yo creo que eso ya lo hemos comentado nosotros también, de que no es lo mismo la obligación de dar que la obligación de hacer. De hecho, hay un artículo en el Código Civil que de manera muy clara dice que dentro de la obligación de dar está contenida la obligación de entregar. Pero bueno, lo que está mencionando ahí es dar y entregar, pero hacer no la menciona de forma expresa. Sin embargo, en mi opinión, entregar es una obligación de hacer, en mi opinión. Pero el juzgado de primera instancia dice que la obligación de dar
y la de entregar, algo así como que también son de dar. Una obligación de entregar es también de dar, dice el juzgado. Lamentablemente la Cámara no se pronuncia en cuanto a este punto específico, pero bueno, eso tal vez no venga al caso. El punto es que este proceso tiene como propósito que la requerida o la demandada, la deudora, entregue el inmueble propiedad de este. Es obvio que era de su propiedad porque se lo había vendido con pacto de retroventa. Pero cuando no regresó con el dinero para la retroventa, entonces se consolidó el derecho en el acreedor comprador, con pacto de retroventa. Pero una vez que el plazo venció, ya dejó de ser un derecho condicional el que tenía el acreedor y pasó a ser un derecho puro y simple sobre el inmueble. Bueno, de hecho, en el juzgado de primera instancia se menciona que es un proceso especial ejecutivo de ejecución de obligación de dar no dineraria. Así le llama en esta parte de la resolución, a efecto de que le entregue el inmueble del que está en posesión. Y según el abogado y según lo que dice el tribunal de primera instancia, se trata de una obligación de hacer por considerar, dice el postulante, o sea, el abogado que representa al acreedor, que las obligaciones de dar son las mismas obligaciones de hacer. Ello se extrae, dice, de cierta línea de la solicitud o del escrito de subsanación, en el que señala que la exigibilidad del cumplimiento de una obligación de dar o hacer, como que fueran, repito, la misma cosa. Y en eso el tribunal tiene razón. O sea, no se debe confundir entre una obligación de dar y una obligación de hacer. Pero yo agregaría que tampoco hay que confundir entre una obligación de dar y una obligación de entregar. Y para mí, el tribunal de primera instancia incurre, por su parte, en esa confusión. Bueno, dice el juzgado de primera instancia que no debe confundirse a las obligaciones de dar con las obligaciones de hacer. Totalmente de acuerdo, puesto que las obligaciones de dar son aquellas en que el objeto de la obligación consiste en transferir el dominio de una cosa, constituir un derecho real o simplemente entregar su mera tenencia. En esto es en lo que yo no estaría de momento de acuerdo. Entregar su mera tenencia. Mientras que las obligaciones de hacer son aquellas en que lo que se debe es la realización de un hecho o acción positiva que no sea la entrega de la cosa. Ahí, repito, ahí sí yo entraría quizás en una pequeña como contradicción con el juzgado, ¿no? Porque no sé de dónde sale ese criterio de que ese hecho o acción positiva para una obligación de hacer no sea la entrega de una cosa. O sea, ahí sí no estoy yo, repito, de acuerdo. Pero bueno, dejémoslo así por el momento. Ah, dice que no pueden marcarse como una obligación de hacer y consecuentemente tampoco podría generarse con la misma un proceso ejecutivo. Entonces yo digo, ¿por qué no? Es decir, una obligación de hacer sí podría iniciarse un proceso ejecutivo. Lo dice el Código Procesal Civil y Mercantil, que para obligaciones de hacer también procede el proceso especial ejecutivo. Repito, para obligaciones de hacer. El problema, nuevamente, es que se requiere de un título ejecutivo para poder iniciar una obligación de hacer y dentro de ese título ejecutivo debe constar una obligación que en este caso resulte cierta, expresamente consignada en el título, porque de lo contrario no podría
digamos, exigirse que se cumpla ejecutivamente. Es decir, la exigibilidad requiere que haya una obligación clara y expresa, es decir, una obligación de, en este caso, de hacer, pero que conste suficientemente identificada y determinada con su respectivo acreedor, deudor y la prestación. Pero tiene que constar, insisto, y que no tiene que haber, por supuesto, un plazo ni una condición pendiente para ello. Bueno, el punto es de que en primera instancia declararon inadmisible, y aquí le llama demanda, ¿ve? La demanda incoada por el abogado. Y se le entregaría toda la documentación que adjuntó a la misma. Y aquí viene la Cámara y al darse cuenta que se cumplieron con los requisitos de forma y de fondo para una apelación, la admitió, rechazando darle audiencia a la parte contraria porque todavía no se había admitido la demanda y por ende todavía no había parte contraria a la cual convocar a una audiencia en segunda instancia. Luego, y en esta parte donde dice fundamento de derecho de esta Cámara, en esta parte de la resolución, quiero ver si puedo hacer un poquito más grande la letra. Sí. En esta parte de la resolución. Ok. Dice, se trata el caso en estudio de un proceso monitorio. Aquí lo dice, ¿eh? Monitorio. Denominado por la parte actora como proceso especial ejecutivo de ejecución de obligación de dar no dinerarias. Ok, otra vez, yo no sé de dónde la Cámara sacó que era un proceso monitorio, cuando la parte actora lo está denominando como un proceso especial ejecutivo de ejecución de obligación de dar no dineraria. Bueno, en el cual dice demanda, se demanda otra vez. Si dice demanda, entonces no puede ser un proceso monitorio, porque el monitorio comienza con una solicitud y no con una demanda. Probablemente aquí la Cámara interpretó mal la clase de proceso y eso obviamente no deja de ser grave. Ah, Luego dice que lo que se pretende es que se le entregue materialmente el inmueble de su propiedad en que se encuentra en posesión, lo cual, sigue diciendo la Cámara, se enmarca en el proceso especial monitorio que señala el 497, disposición que se refiere a la obligación de hacer, de no hacer o de dar cosa específica o genérica, pero se advierte que para ejercer tal acción deben cumplirse los requisitos siguientes: que el valor del bien o servicio no supere los 25.000 colones o su equivalente en dólares y que la obligación conste en un documento cualquiera que sea su forma o clase o el soporte en que se encuentre. Y al final dice que el escrito de demanda presentada por el licenciado postulante se observa que la misma no cumple con ninguno. Es decir, no se trata de una acción cuya cuantía sea inferior a los 25.000 colones, ya que el documento en que el actor basa su pretensión es una compraventa con pacto de retroventa y ahí se manifiesta que el valor, no sé si en esta parte, pero en esa escritura dice que costó 16.000, aquí está, $16.000. La compraventa fue por $16.000 y eso supera a los 2.800 y fracción que son los 25.000 colones. Y luego, en esa escritura dice que se le, que por parte de la vendedora se le entrega el bien y el señor, que es el demandante, manifiesta que se da por recibido materialmente del inmueble que le vendió la demandada. Por lo tanto, ésta ya cumplió con la entrega
que el actor pretende. De modo que la acción intentada carece de asidero legal, siendo otra la acción que debe promover para recuperar la posesión si ese fuera el caso. Miren, aquí voy a aprovechar para darles algunos insumos en materia de derecho, específicamente derecho notarial, derecho civil, derecho patrimonial, derecho probatorio. Miren, lo que se diga en una escritura pública se presume verdadero, se presume que es cierto y ah, o obra en perjuicio de la parte que ha dicho o ha manifestado algún hecho en un instrumento público. Por ejemplo, el hecho de haber recibido una suma de dinero, el hecho de haberse pagado ya el precio, el hecho de haberse entregado y recibido un inmueble. Fíjense que aquí la Cámara está aplicando en la realidad eso que, como les repito, hay que tener mucho cuidado con la redacción de los instrumentos, de tal suerte que sean coincidentes con la realidad. Para comenzar, para comenzar, la venta con pacto de retroventa tiene que ser verdadera, tiene que ser real. O sea, no está prohibida, que conste, no está prohibida, pero sí está como protegida en el sentido de que cuando se autorice una venta con pacto de retroventa, tiene que ser verdadera la venta. O sea, mira, te voy a vender esto y a partir de hoy esto es tuyo, toma, llévatelo, que te vaya bien, cuídalo, pero dentro de un año o dentro de 6 meses o dentro de 3 meses o el plazo que sea, mientras no supere los 4 años, que es el plazo máximo que puede darse para una retroventa, lo voy a recuperar. Y entonces quedas obligado a vendérmelo de nuevo si dentro de un año yo decido, o dentro de año y medio, o 2 años, o 6 meses, si yo decido recuperarlo. Entonces tú quedas obligado a volvérmelo a vender. Pero la venta, de alguna manera, fue perfecta desde el principio. Toma, es tuyo, llévatelo. Entonces, si no utilizamos la venta con pacto de retroventa para simular o para disfrutar, disimular o disfrazar otro negocio jurídico, podemos utilizar una venta con pacto de retroventa, repito, mientras sea real. Entonces, si en este caso se hizo una venta y se dijo que se le había entregado materialmente el bien, lo cual aparentemente no era cierto. No era cierto que se lo hubiera entregado. La vendedora, como era compacto de retroventa, conservó el bien. Es decir, no lo entregó, no lo desplazó. Hizo la venta en papeles, pero se quedó con la propiedad. No hubo entrega material verdadera. Pero en la escritura se dijo que sí. En la escritura se dijo que le entregaba y el hombre dijo que recibía el inmueble. Entonces, yo les dije antes de este comentario que lo que se diga en una escritura pública se presume verdadero y opera u obra en contra de quien lo ha dicho. Y hay un aforismo jurídico que dice de que nadie puede pretender sacar provecho de su propia torpeza. Es decir, nadie puede sacar un beneficio de un error que haya cometido. Y en este caso, el error de esta persona fue firmar una escritura pública donde afirmaba o manifestaba que había recibido el inmueble. Entonces, si lo había recibido y eso que dijo se presume que es verdad, ¿cómo puede venir a reclamar que se le entregue si él ya había recibido? Y eso fue lo que él dijo, ¿no? Y constó y consta en una escritura pública. Entonces, la moraleja del asunto para los notarios es de que si no se hace la entrega material en ese momento, entonces que se diga así en la escritura pública, que se haga una redacción
en la cual se diga de que la vendedora va a conservar consigo el inmueble y lo va a entregar, pues una vez que vencido el plazo de la retroventa, esta no se realice por causa imputable a la vendedora. Y entonces queda obligada a que si pasado el año ella no realiza la retrocompra o no se hace la retroventa porque no viene con la plata a comprar de nuevo, entonces sí queda obligada a entregar el inmueble. No sé si ustedes logran captar la diferencia. Cuando la redacción es concordante con la verdad, con la realidad material. O sea, ahí la cosa cambia, pues. Entonces la cámara lo que le está diciendo a este fulano es, mira, no quieras sacar provecho de tu propia torpeza. Tú dijiste en esa escritura que recibiste el inmueble. Entonces no vengas ahora a pretender que se te entregue si tú mismo has reconocido o confesado que ya lo recibiste. Entonces eso es un verdadero problema para alguien que firma una escritura pública, porque repito, lo que diga será usado en su contra. Espero que eso les quede claro. Bien, ah, repito, si ustedes tienen preguntas adicionales de lo que hemos estado comentando, perfectamente las pueden formular. Bueno, pasamos a otra resolución. Igual se las voy a compartir aquí para que durante los siguientes 10 minutos la leamos también. Le vamos a poner pausa a la resolución, a la grabación, perdón, y ojalá que ustedes puedan, ah, aquí, puedan leerla y en su momento comentar, hacer preguntas o comentarios o responder alguna pregunta que yo les haga. 10 minutos a partir de este momento. Ok. Bien, ha finalizado el tiempo para el estudio de la resolución. Vamos nuevamente a hacer algunos comentarios relacionados con ella. Vean, el primer comentario que me parece relevante es que esta decisión de la Cámara consta en acta y no en un auto. En los juzgados, en los expedientes judiciales, podemos encontrar diversos tipos de documentos. Por ejemplo, el escrito inicial, que es una demanda, documentos anexos a ella, como certificaciones de partidas, escrituras públicas, incluyendo el poder, contratos, ya sea originales o copias, es decir, documentos que se agregan junto con la demanda. Luego tenemos autos, actas y al final, pues la sentencia, que tiene sus propias características. Entonces, fíjense que en las actas no se deberían, digamos, incluir, bueno, sí se puede incluir el fallo, pero nunca la resolución final, ni mucho menos la sentencia, porque, repito, su propósito, su naturaleza procesal es diferente, tienen una finalidad distinta. El acta, obviamente, es para consignar en ella hechos, actuaciones, intervenciones, manifestaciones y probablemente el fallo en forma muy resumida. O sea, lo que se va a hacer constar en el auto o en la sentencia que se dicte a continuación o dentro de los días que la ley señala como plazo para hacerlo. Pero en este caso específico, y probablemente porque estamos en el 2012, diciembre de 2012, pero me parece una incorrección procesalmente hablando que una resolución de esta magnitud se haya hecho constar en acta y no en un auto, que como les repito, tienen incluso una estructura diferente. Ahora, si encontramos quizás una razón para ello,
es porque al final de la audiencia que se documenta en esta acta, el abogado que interpuso el recurso de apelación dijo que se conformaba con lo resuelto en esa audiencia y que no iba a interponer ningún recurso de lo que se resolvió en esa audiencia. Y por ello, la Cámara declaró firme lo resuelto y ordenó que se devolviera a la pieza principal, el expediente principal, al juzgado de origen con certificación de lo resuelto en la presente audiencia, certificación del acta. Entonces, no sé si en un esfuerzo de economía procesal o de concentración, pero repito, no es correcto que en un acta se contenga la resolución. Tiene, repito, que ser en un auto, que es un instrumento diferente y que se debe dictar incluso en una hora y en una fecha distinta a la del acta. Pero bueno, dejémoslo así. ¿Cuál es la historia detrás de este caso? A ver, ¿alguno de ustedes se anima a contar en sus propias palabras qué es el antecedente fáctico? ¿Cuáles son los hechos detrás o que están como fundamento de esta demanda o de este proceso monitorio? ¿Alguno de ustedes podría aportar algo? Yo no sé cuántos de ustedes conocen en distintas ciudades, incluso aquí en San Miguel, hay unas colonias muy populosas que fueron, digamos, ah, proyectadas con un aspecto de solidaridad. Había una fundación salvadoreña para el desarrollo mínimo, creo que se llama Fundasal, Fundación Salvadoreña. Esta fundación, aquí está, Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima. Esta fundación en las distintas ciudades, en San Salvador, Santa Ana, en San Miguel, me imagino que en otras también, hacía proyectos habitacionales, permitiendo, después de haber comprado un inmueble mayor, un inmueble de alguna extensión superficial, que las personas pudieran eh, obtener espacios físicos muy pequeñitos, por cierto, muy pequeños, 5 metros de frente al pasaje, un pasaje pequeñito también, que no solo es peatonal, no pueden entrar vehículos en ellos, 5 metros de frente, unos 12 metros y en el mejor de los casos 15 metros de profundidad y casitas pegadas una junto a la otra. Eh, bueno, ni modo. Incluso tenían como eslogan o como lema, salimos de los mesones y ahora ya tenemos nuestra propia casa, algo así, ¿no? Como la publicidad que rodeaba estos proyectos. Eso sí, les daban un contrato de mera tenencia, con el compromiso de que después de ir pagando poco a poco el valor de la propiedad, iban a recibir ya el traspaso, la venta. Pero para poderle dar esa venta, tenían que cumplir varios requisitos, varias condiciones. Uno de ellos era haber trabajado, o sea, haber trabajado en la construcción de esa propiedad, no, o sea, trabajar físicamente y además habitar allí, o sea, vivir allí y, obvio, terminar de pagar el precio. Que créanme, era un precio muy bajo, muy simbólico, era un precio accesible para personas de escasos recursos económicos. Un precio barato, pues barato, baratísimo. Claro, obvio, ¿no? Proporcional o concordante con lo que estaba recibiendo a cambio, que era prácticamente una 4 paredes, pues con un techo
todo mal averiguado encima. Entonces, el caso aquí es el de una persona. Ah, bueno, esta Fundazal en algún tiempo como que cedió los derechos de ciertos proyectos a esta otra entidad, ADEMIS, Agencia de Desarrollo Microrregional de los Municipios de Ilopango, Soyapango y San Martín, ADEMIS o ADEMIS. Bueno, entonces, como cesionaria de esos derechos, viene esta entidad, ADEMIS, y demanda o le reclama a una tenedora, es decir, a una persona que había recibido la tenencia, dos, alternativamente, dos prestaciones o que entregue el inmueble del cual era una mera tenedora, o que termine de pagar, o sea, que les termine de pagar, que les pague completamente lo adeudado, que obviamente era menos de los 25.000 colones que la ley permite para procesos monitorios. Eh, en este caso era de como $1.700. Bueno, el punto es que en primera instancia se consideró que los documentos que se habían presentado junto con la solicitud no cumplían con los presupuestos materiales y esenciales, y por ello se rechazó la solicitud de monitoria. Se rechazó porque el juez o la jueza de primera instancia consideró que no se daban los presupuestos para poder iniciar con esos documentos un proceso monitorio. Ah, Cuando la Cámara hace la valoración en este Romano cuarto, que se titula Fundamentación Doctrinaria y de Derecho, y eso es interesante, yo creo que nos conviene repasarlo. Dice la Cámara citando a Juan Pablo Correa del Caso, este autor es citado por casi todos los tribunales cuando hacen referencia doctrinaria al proceso monitorio. Dígame, Sari. Sí, Luis, buenos días. Buenos Solo días. tengo una duda con los documentos que se presentaron Ajá, para hacer la solicitud. Aquí, si no estoy mal, habla de un estado de cuenta, sí, sí, donde en el estado de cuenta aparecían reflejados los abonos que están en discordia aquí, que marcan 1415 y fracción, que son los que la empresa dice que no ha percibido de la vivienda de esta señora. Y ok, más, sin embargo, eso no se tomaron como este, como un principio de prueba. Los sí, rechazan por no tener la firma de ambos. ujú, Entonces quiere decir de que si yo voy a poniendo esto en un sentido amplio y práctico, cotidiano, ah, si yo, porque puede pasar con cualquier otra empresa en el cual tenga un documento vinculante de bueno, pero me imagino que debe de ser algún contrato, porque este documento, que es un estado de cuenta donde se supone que compruebe que ya se han hecho abonos y ya esa deuda no está, no entiendo yo por qué no lo toman como un sí, principio de prueba válido sí. para iniciar el proceso. Sí, muy buena reflexión, Sari. Y realmente hay cuestiones que uno tampoco logra a veces aceptar, ¿verdad? Yo coincido con usted al pensar que a veces los criterios de los tribunales son muy riguristas, muy excluyentes, muy contrarios a la tutela judicial efectiva que debe recibir una persona, ya sea natural o jurídica. O sea, a mí no, a mí no me queda ni la más mínima duda de que sí había una relación contractual
entre Fundazal y su sesionaria, que es Ademis, y esta persona. O sea, no queda ninguna duda. Y ahí es donde entra esa reflexión que usted hace de por qué rechazar la solicitud. O sea, ¿qué más podría requerirse o qué más podría pedirse? Es cierto que no se tenía el contrato original. Dice el abogado que por un desconocimiento administrativo, el original se le entregó a la tenedora, el contrato de tenencia original. Probablemente con ese contrato de tenencia la cosa hubiera cambiado. Y quizás ante digamos, la carencia o el hecho de que por un desconocimiento administrativo el original no lo tenía Fundazal ni tampoco Ademis, sino que lo tenía la tenedora, entonces no podían iniciar una acción diferente. Entonces, yo coincido con usted en lo que podemos llamar una crítica válida ante este rigurismo o este exigencia tal vez muy estricta, ¿no? De requisitos formales, cuando en el fondo uno puede darse cuenta de que la relación contractual efectivamente existía y que habría por lo menos que dar la oportunidad a la deudora para que se manifestara al respecto, pues, y para que ella, de su propia iniciativa, pudiera, mediante una oposición, eh, digamos, poner la necesidad de pruebas adicionales. Entonces, yo sí creo, al igual que usted, de que la Cámara y el Tribunal de Primera Instancia que le precedió fueron en este caso demasiado estrictos, ¿verdad? Y quizás hubieran sido un poco más flexibles, un poco más abiertos y dar la oportunidad, mediante un requerimiento de pago, de que fuera la tenedora la que dijera, no, mire, yo no sé por qué me están reclamando, yo ya pagué o yo no les debo o yo no tengo el inmueble bajo mi tenencia. No es cierto, yo ni siquiera conozco ese lugar. Que fuera ella la que lo dijera. Entonces sí, en ese sentido yo comparto esa crítica, bien le podemos llamar así, del por qué rechazaron, en este caso concreto, la solicitud. Bueno, no obstante eso, la Cámara, citando a Del Caso, nos recuerda que el proceso monitorio se presenta en dos clases. El monitorio puro, en el que la orden condicionada de pago se libra por el juez a base de la sola afirmación unilateral y no probada del acreedor. Y de igual forma, la simple oposición no motivada del deudor hace caer en la nada la orden de pago. Ese es el proceso monitorio puro, que no requiere documento, que basta la sola afirmación unilateral y no probada, sin pruebas, pues, del acreedor para que se emita la orden de pago. Pero luego viene el deudor y basta su sola oposición, no motivada, no fundamentada, no documentada tampoco, para que esa orden de pago quede en la nada. El segundo clase, la segunda categoría de proceso monitorio es el que nosotros tenemos, el proceso monitorio documental, que se distingue, dice la Cámara, porque el mandato de pago presupone que los hechos que constituyen el crédito son probados mediante documentos y la oposición del deudor no hace caer en la nada y sin más el mandato de pago, pero abre un proceso de cognición. Es decir, una vez que se presenta la oposición, como lo hemos aprendido, se le da 10 días al solicitante para que presente una demanda y de ahí continuar con el proceso contradictorio, con el proceso monitorio en una fase adicional, de acuerdo con las reglas del proceso abreviado, en el cual dice el tribunal, valorando los elementos de derecho y de hecho, debe decidir si las excepciones o defensas son tales
que demuestran la falta de fundamento del mandato de pago o si por el contrario ese mandato merece, gracias a las pruebas, ser mantenido y dar lugar a la ejecución forzosa mediante una resolución que se dicte en audiencia única. Bueno, luego de citar los artículos que hacen referencia al proceso monitorio, la Cámara dice, al respecto, esta Cámara estima que el artículo 497 es claro en cuanto a que, para reclamar por medio del proceso monitorio, la obligación debe constar en un documento que aparezca firmado por el deudor, por su orden o por cualquier otro signo mecánico o electrónico del cual se deduzca la intención de obligarse. Pero en el inciso tercero del artículo 497, en el inciso tercero, el legislador previó, aquí le faltó la tilde, previó que en el tráfico jurídico, por la agilidad que caracteriza al comercio, las personas utilizan diversos medios para llevar a cabo sus negocios. Por ello, deja abierta la puerta para que pueda promoverse el proceso monitorio también con facturas, telegramas, telefax u otros documentos, pudiendo incluirse aquí los correos electrónicos, por ejemplo, y que algunos de ellos a pesar de que por su naturaleza no son firmados, documentan relaciones entre acreedor y deudor, en virtud de que contienen declaraciones de voluntad en las que las partes contraen obligaciones. Este es un criterio amplio. Este me parece que es un buen criterio, ya que la Cámara está diciendo de que a veces no va a ser posible contar con un documento que esté firmado por el deudor. Pero si los documentos que se han presentado de alguna manera, y como muy bien lo dijo Sari, son principios de prueba o documentan relaciones entre acreedor y deudor, aunque no esté firmado por el deudor, podría dar la base para una orden de pago, para un proceso monitorio que se acepte, que se admite. En ese sentido, se torna necesario examinar los documentos que acompañan a la solicitud para determinar si cumplen con estos requisitos. Y aquí viene que en la fotocopia certificada por notario, y la Cámara se asegura de decir que eso se hizo en contravención al artículo 30. Otra vez, un mensaje para los notarios. Vean, el artículo 30 de la ley del ejercicio notarial permite que un notario pueda certificar que ciertas fotocopias son conformes con su original, pero para ello debe tenerse el original. Entonces, si la misma entidad dijo que el original no lo tenían porque se lo habían entregado por un desconocimiento administrativo a la tenedora, ¿cómo diablos viene un notario a certificar que una fotocopia es conforme con su original? Ahí como que por ahí entra la contravención de que habla la Cámara. La moraleja para nosotros es que jamás vayamos a certificar un documento, una fotocopia, perdón, vayamos a certificar que una fotocopia es conforme con su original si no tenemos el original a la vista. O sea, necesitamos el original y confrontarlo, o sea, verlos los dos ahí para asegurarnos de que en verdad es una fotocopia fiel y conforme con la original. Bueno, dice que en ese documento que se certificó por notario, el comité de selección de Fundazal y la señora tal, bueno, se le adjudicó a la señora el inmueble que ahí se detalla y que esa fundación cedió los derechos a Ademis. Y en el estado de cuenta aparece una serie de abonos realizados por la señora con el detalle de la cantidad de intereses y capital y el saldo. Y aquí viene. Como vemos,
En esos documentos no aparece firma autógrafa, no está firmado. Obviamente, al no ser original, no puede aparecer una firma autógrafa, ni contiene declaración alguna en la que contraiga obligación con la actora. Por consiguiente, estos no documentan relaciones entre acreedor y deudor, por lo que la actora carece del documento habilitante para ejercer la pretensión, pues en ellos no consta una deuda líquida, vencida y exigible, ni obligación de dar, hacer o no hacer, como las que exige alternativamente la actora, consistentes en la entrega del inmueble o en el pago de una suma adeudada por un contrato de tenencia, lo que lleva a esta Cámara a concluir que la jueza acuo, que es la de primera instancia, correctamente ha valorado los documentos. Entonces, otra vez, me parece un criterio al final bastante estricto por parte de la Cámara, que bien pudo haberlo este, admitido a trámite. Pero bueno, ni modo. Donde manda capitán, no manda marinero, dice el refrán. Y las resoluciones, pues no nos queda a veces más remedio que respetarlas, aunque no las compartamos. Y como en este caso, ¿no? Que el colega dijo que no iba a presentar ningún recurso. Entonces, como que tenían probablemente en un proceso reivindicatorio de dominio posterior a esto, pudieron, no sé qué pudieron haber hecho o qué hicieron, pero a lo mejor un proceso reivindicatorio, si es que ellos tenían la escritura de propiedad y lograban acreditar que la señora era la poseedora del inmueble, es decir, que además de la tenencia material tenía el ánimus de ser dueña, pero el proceso monitorio lamentablemente no les prosperó. Otra moraleja para los notarios. En un contrato de tenencia como estos, obviamente no lo hemos visto, no sabemos qué contiene, pero según lo que dice la Cámara, no contiene obligación alguna. Está raro, ¿no? Está raro. ¿Cómo un contrato no contiene ninguna obligación? Me parece raro porque la mayoría de los contratos, esa es su característica, ¿no? Crear obligaciones a cargo de ambas partes. Y me llama la atención lo que afirma la Cámara de que este contrato no contiene, miren lo que dice literalmente, no contiene declaración alguna en la que contraiga obligación con la actora. No documentan relaciones entre acreedor y deudor. O sea, bueno, está medio raro. Ok, bien. ¿Alguna pregunta en relación con el proceso monitorio cuando la obligación es de dar una cosa distinta del dinero o de hacer? Porque vamos a quedarnos en este punto. Ok, vamos a abrir la asistencia. Si no tienen preguntas, vamos a abrir el espacio para la asistencia, pero voy a dejar de grabar.